Esa sobre el tema de las mujeres no es la única vez que vamos a mencionar o hemos mencionado el tema del género. En realidad, el género ha cruzado muchas ponencias hasta hoy. Entonces, por lo menos hoy tenemos un panel dedicado al tema de la mujer. Gracias, Anya y María de los Ángeles, por su intervención. Bueno, Adelante. muchas gracias a ti, a todas las personas que han estado involucradas en la organización del evento. Vamos a presentar esta ponencia titulada Mujeres cubanas en travesía, cuerpos, mercancía, cruzando fronteras, más allá de las estadísticas. Estaremos hablando, bueno, yo, Ania Pupo Vega, doctora en Sociología Política, cubana española, residente en estos momentos en España, y María de los Ángeles Arias Guevara, doctora en Filosofía, cubana, también residente en Brasil. Le hubiera gustado mucho estar, pero está muy dificultosa la conexión en Paraty, donde ella se encuentra. Bueno, algunos puntos de partida que nos motivaron a desarrollar el estudio. Decirles que es un estudio en andamiento, o sea, no se ha terminado, estamos en las primeras fases, pero queríamos así de partir estos resultados para enriquecerlos, ¿no? En primer lugar, el crecimiento de las estadísticas de la inmigración cubana, que está en un quinto puesto entre todos los países emisores de migrantes a nivel global, y teniendo en cuenta que es un país pequeño, pues es bien expresivo este quinto puesto. Los silencios y las omisiones de las estadísticas oficiales, de lo cual se ha hablado en otros momentos del evento, en contradicción con los resultados que vienen siendo develados por estudios académicos y también por organismos internacionales. Nos interesa también qué es lo que nos dicen las estadísticas, qué hay detrás en los camerinos de las estadísticas, porque entendemos que estos cuerpos que cruzan las fronteras, cuerpos infantiles de hombres y de mujeres, son más que un número, ¿no? Y también por el vacío de estudios de las emigraciones desde estas perspectivas etnográficas, antropológicas, de las experiencias vividas. La migración cubana desde los 90, esto también se ha hablado, se configura con nuevos contornos, tanto por su intensidad como diversificación y complejidad. Ha sido muy intensa, fundamentalmente entre los años 22 y 24, 2022 y 2024, superando las migraciones de los 60, de los 80 también, y del 94. La diversificación, tanto en las motivaciones como en las causas, en las vías, pero también en los perfiles que siguen este sueño americano, como constatan los estudios, y la complejidad dada por los vaivenes de los flujos migratorios, las múltiples direcciones para alcanzar el destino, y también es complejo porque pueden ser diseñados múltiples tránsitos y destinos, muchas reiteradas ocasiones en que la persona abandona el país, y a esto se añade la complejidad de la heterogénea geografía de la región fronteriza, que deben atravesar una topografía completamente desconocida, porque somos una isla y la familiaridad está precisamente con esa frontera que es el mar. Y aquí, siempre que hablo del mar como frontera, pues quería compartir este fragmento de un poema de Virgilio Piñera, escrito en el 43, La isla en peso, donde él habla de la maldita circunstancia del agua por todas partes. O sea, que esta imagen poética que puede ser nuestra insularidad también se tensiona, ¿no?, cuando se configura como una barrera, ¿no? Ania, Nuestro, quiero asegurarme de que estén avanzando las diapositivas. ¿O yo estás las en la estoy, primera? pues yo las he ido mudando. ¿No se ven? No se ven, no. Tienes que Ah, mudarlas a la izquierda, una por una. Es la mejor manera. No es la única, pero la mejor. Ahí sí, ahí bien. sí, ahí O sí. sea, les compartía este Ahí, ahí. fragmento de La isla en peso de Piñera, que habla de la maldita circunstancia del agua por todos lados, ¿no? Y queríamos mudar con el estudio el caleidoscopio de los porqués de la inmigración, que han sido bastante explorados, a los cómo de la inmigración, o sea, cómo acontece esa travesía. Y para esto nos proponemos estudiar las experiencias de mujeres cubanas en su travesía transfronteriza hacia los Estados Unidos a través de sus narrativas, entendiendo que el poder también consiste en decir qué historias deben ser contadas.
¿Por qué el foco en las producciones narrativas? Pensamos que nos permiten análisis de las experiencias de estas mujeres desde sus propias respuestas discursivas, contribuyen a llenar el vacío del que hablaba, centrados en datos etnográficos, perspectivas interseccionales feministas y de género, visibilizan la experiencia y sus múltiples vulnerabilidades en las mujeres, en su condición de mujeres y en su situación de migrantes, favorecen la interseccionalidad por género, edad, clase y otros ejes de opresión, muestran los cuerpos devenidos en mercancía en manos de coyotes, redes delincuenciales de trata y explotación sexual de personas, dinamizan una economía paralela que está sostenida sobre el tráfico de estos cuerpos generizados. Y algunos datos que hablan de esta economía nos vienen desde el Centro de Justicia y Paz, que dice que esta economía mueve alrededor de $6.750.000 anuales. También que en el 2023, solo por la ruta del Darién, se aportó a las organizaciones criminales $820 millones. Las organizaciones internacionales estiman que entre el 60 y el 80% de las mujeres y las niñas migrantes que viajan por esta frontera con México son víctimas de abuso sexual en algún momento de la travesía. La Defensoría del Pueblo de Panamá ha registrado que 1 de cada 5 mujeres víctimas de abuso sexual, aquí también en el Darién. Y los Médicos Sin Fronteras, refiriéndose a este trayecto, afirman que la situación de violencia sexual que acontece allí es solo comparable a situaciones de conflicto armado. En enero de este año, las bandas violaban a 3 mujeres cada día en promedio. Ya en febrero, esa cifra ascendía a 16 mujeres por día. El camino teórico de este trabajo se ubica en los debates de género y migración transfronteriza en América Latina desde una perspectiva de análisis socioantropológica, crítica y feminista, y también en los fundamentos que nos permiten argumentar cómo los desplazamientos de las mujeres cubanas migrantes van más allá de esta dimensión geográfica, sino también tiene atravesamientos de desplazamientos geopolíticos y simbólicos. Nos posicionamos en algunos conceptos de como frontera, narrativas, desde una posición epistemológica, vemos las fronteras para una mejor comprensión de estas dinámicas migratorias atravesadas por el poder patriarcal, y las narrativas entendidas como agencias, o sea, la narrativa como una agencia sustentada en las reflexiones sobre la objetividad feminista de Haraway y la politización decolonial de nuestros lugares de enunciación. El foco en los estudios feministas sobre migraciones ha estado principalmente en el estudio de la división sexual del trabajo, o sea, quién hace qué en estos procesos, el género y sexo como relación de poder durante la migración, los circuitos globales de supervivencia, la mayoría de ellos feminizados y ocultos al discurso económico globalizado, el enfoque transnacional que alude a conexiones, redes y vínculos con los lugares de origen, y desde finales de los 90 se presta ya mayor atención a los aspectos subjetivos y simbólicos de la evaluación general del proceso migratorio. El tránsito como experiencia de la inmigración generalmente es invisibilizado en los modelos de análisis, y es precisamente hacia lo que colocamos el foco. Hemos querido colocar aquí algunos ejes de análisis utilizados en estudios sobre mujeres en migraciones transfronterizas y las especificidades con el caso de las mujeres cubanas. Por ejemplo, el funcionamiento del sistema sexo-género en Cuba tiene características diferentes a estas comunidades tradicionales indígenas de Centroamérica, que aparecen muy frecuentemente en los estudios. También la condición de los cuerpos, son mujeres cuyos cuerpos guardan señales de años de guerra, violencia, crimen organizado, drogas, delincuencia, que está un poco distante de las experiencias extremas que puede vivir la mujer cubana. La experiencia individual de lo que significa ser mujer inmigrante también en sociedades tradicionales como la centroamericana es diferente, y que las vulnerabiliza aún más por esta condición de etnia añadida a experiencias migratorias y también a mayores posibilidades de deportación. En las mujeres centroamericanas es frecuente el uso del cuerpo como un recurso, como un instrumento de negociación. Como nos dice Vega, la experiencia de las mujeres centroamericanas por el territorio está atravesada por una compleja realidad que resignifica su trayectoria migratoria al movilizar los pocos recursos con los que cuenta, entre ellos la negociación del cuerpo, que puede ser un medio para intentar conseguir
el llamado sueño americano que se puede convertir en una pesadilla, ¿no? A diferencia de mujeres migrantes centroamericanas, también la mayoría de las participantes del estudio son mujeres jóvenes, sin hijos o hijas, universitarias y viajan solas o con su pareja. La experiencia migratoria la vemos como una realidad subjetiva en que se van construyendo significados de lo cotidiano como proceso donde quedan explicitadas las decisiones y estrategias que orientan, afectan la movilidad espacial. Fue interesante también como categoría analítica la categoría riesgo y la categoría frontera. El riesgo visto como el arriesgarse por algo nuevo, aún con incertezas. Y la frontera, ya que implica habitar espacios fronterizos que construyen un modo híbrido de conciencia que ha sido conceptualizado por Al-Saldúa, o sea, es un espacio identitario, una manera de ser, de permanecer y cambiar. También las rutas y el cruce de fronteras testimonian un drama humano que acompaña a los cuerpos con una mayor vulnerabilidad si son cuerpos de mujeres. Como dicen las estadísticas que cerca del 60% de las migrantes son mujeres. El miedo a la violencia sexual está siempre presente como riesgo, más aún cuando el control está en manos de grupos armados o bandas criminales o carteles de drogas. Hablando de fronteras, traíamos un poco para graficar la ruta del Darién, que es el tapón en una selva pantanosa ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, que es la única vía terrestre que conecta la zona sur con la parte central de la región. Es un terreno resbaladizo, las temperaturas son altas, fuertes lluvias, inundaciones, prácticamente son escasamente habitados por algunas comunidades indígenas y fundamentalmente por bandas que controlan la zona y que se benefician del poco control que hay policial y de autoridades en estas vías migratorias, ¿no? Un poco para graficar. Y la ruta de los volcanes, cuando el 22 de noviembre del 2021 ya se quita la necesidad de tener una visa para viajar a Nicaragua, bastaría con comprar un pasaje. Ya en diciembre de ese mismo año, más de 6.000 cubanos viajarían a Nicaragua y para 2022 la cifra ascendería a decenas de miles de personas que volarían hasta Nicaragua. Hay un chiste en Cuba que dice ir a ver los volcanes. Es una ironía porque realmente los volcanes nicaragüenses están ubicados en el sureste del país, mientras que la ruta va hacia el norte, o sea, marcando los Estados Unidos, que es la ruta de los cubanos y de la mayoría de los migrantes que utilizan esta vía, ¿no? El camino metodológico como otra forma de reconocer fue un análisis narrativo situado e interseccional, tomando la narrativa como agencia, o sea, las narrativas que construimos y que nos constituyen tienen efectos de realidad a la vez que pueden ser interpretadas y leídas de distintas maneras. Y esta potencia de las narrativas fue interesante para tomarla como camino metodológico, ¿no? Además, es una forma de abordar la migración desde sus propias experiencias y significados, fragiliza las perspectivas tradicionales de producción del conocimiento y rescatan la perspectiva de las historias subjetivas, comunidades narrativas, constructoras de sentidos y de significados. Son una fuente creadora de historias personales, como la capacidad para mantenerse contando la historia, posibilita el reconocimiento y da visibilidad a las estructuras y las relaciones de poder. Tienen también una función terapéutica porque da lugar a la resignificación de la propia experiencia, tanto de las personas participantes como de nosotras como investigadoras. Y en las narrativas enviadas a través de audios, fundamentalmente fue el medio más utilizado, pues se pueden interpretar suspiros, llantos, cambios en el tono de voz y prolongados silencios, muchos silencios que hablan bien alto. Silencio, omisiones, declaraciones de no querer recordar. El análisis interseccional da luz al estudio de experiencia de estas mujeres migrantes, colocando género y otros marcadores, ejes de diferencia, sistemas de opresión que se constituyen y se interrelacionan de una manera determinante. Y afrontamos algunos desafíos éticos que nos movilizaban, o sea, nos afectaban, como el hecho de acompañar la construcción de esta narrativa experiencial, siendo conscientes de un proceso de revictimización posible al traer toda esta remembranza, ¿no? También quebrar el imaginario de ver a estas mujeres como subjetividades pasivas y desagenciadas,
por eso retomábamos la narrativa como una agencia, y la investigación políticamente situada también lleva un trabajo de autocrítica y de reflexión por la responsabilidad que llevamos en la construcción de los vínculos con estas mujeres participantes, muchas de las cuales conocemos o con las cuales también establecemos y fluye una amistad. Las etapas, tenemos 3 etapas: las entrevistas narrativas, que la confección del formulario, la convocatoria, el envío y la recepción de los testimonios, la transcripción, la elaboración de los perfiles, la construcción de relatos. Estamos en esta última etapa de transcripción y de elaboración. El análisis de contenido de narrativas mediáticas de mujeres migrantes en diferentes plataformas en línea, porque encontramos muy interesantes algunas de las narrativas de mujeres que han documentado toda la trayectoria, y eso va a ser otro momento del estudio. Y últimamente decidimos también incluir el análisis de las fotografías que nos han enviado por también su potencia narrativa. Algunas de las cuales vamos a utilizar en esta presentación. Algunas son de internet y otras son de las enviadas por las participantes. En los perfiles hay una diversidad de grupos etarios, de lugares de diferentes procedencias, nivel de escolaridad y formación. Tienen en común el hecho del miedo. Son cuerpos que comparten el riesgo de la travesía, sueños de mejorar las condiciones de vida y sueños también en tránsito. Son fluidos y no pocas veces convertidos en pesadillas. A diferencia del pasado, donde las mujeres viajaban acompañadas, en estos momentos está creciendo el número de mujeres que cruzan la frontera solas. Y también encontramos algunas con experiencias migratorias antecedentes. La preparación para la travesía. Ya esto es algunos de los momentos que analizamos, o sea, la preparación, la travesía, la llegada y los momentos posteriores a la llegada. Pero aquí, por cuestiones de tiempo, vamos solo a referirnos a la preparación y a la travesía. En primer lugar, tener el dinero necesario, que oscila entre $10,000 y $15,000. Se vende todo, se contraen deudas, se estudian las rutas, se opta por equipajes ligeros, por escoger cuáles son los documentos necesarios. Algunas narrativas nos dicen, teníamos que hacer un dinero para el viaje, viajamos a Rusia, hicimos unas compras, planificamos casarnos, invertimos todo el dinero que hicimos. Esta es una mujer de 26 años, blanca, universitaria, habanera, viajó con el esposo, sale por Nicaragua en el 21 y tiene 28 días de travesía. Otra persona nos dice, vivir la experiencia más fuerte de nuestras vidas, la incerteza de enfrentar lo desconocido. Una mujer negra, 28 años, profesional, viajó con su compañera, es lésbica, sale por Nicaragua 2022, 15 días de travesía. Otras narrativas, no era una opción para mí cruzar fronteras de esa manera, pero mi familia no quiso ayudarme. Mujer blanca, 57 años, cuentapropista, lésbica, viajó con su compañera, sale por Nicaragua 2022, 35 días de travesía. Vendimos todo lo que teníamos, electrodoméstico, pero nos faltaba aún la mitad del dinero. Y un amigo de mi mamá nos hizo el préstamo y nos lanzamos. Me fui cargando una mochila de sueños, con el corazón roto por lo que dejaba atrás y los ojos llenos de lágrimas, pero con la esperanza y la fe de que íbamos a alcanzar nuestros sueños. Mujer blanca, universitaria, holguinera, soltera, viajó con el novio, sale por Nicaragua 2022, 2 meses de travesía. El proyecto es mediado por la conexión a redes. Algunas cuentan con redes de apoyo de familiares y amistades residentes en los Estados Unidos que costean, y la mayoría de las veces a redes delictivas de trata y de traslado. El carácter ilegal del cruce por las fronteras aumenta una mayor vulnerabilidad a las mujeres en este trayecto, que está bajo el control de la delincuencia y del crimen organizado. Las mujeres son sometidas durante toda la travesía a la lógica del poder masculino. Es el coyote, la policía, los traficantes, las bandas quienes imponen las reglas, los silencios, el ritmo en que se camina, el momento en que se camina, cómo se distribuyen en los diferentes locales. Se muestran insensibles cuando se caen, cuando hay pérdidas, cansancio, gravidez, cualquier otra enfermedad o malestar en el camino, y desprecian a las mujeres cuando muestran cansancio, reciben amenazas y disposición de abandono, que es posible no solo del coyote, sino de los propios compañeros de ruta. Otra de las narrativas nos dice, hacer la travesía es perder el miedo a la muerte, sales para llegar o morir. En resumidas cuentas, en Cuba se muere en silencio.
Hicimos una travesía difícil, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Atravesamos por mar, tierra, aire. Fueron 35 días hasta entregarnos en la frontera. Esto es una mujer blanca de 46 años, universitaria, holguinera, madre soltera, atravesó el Darién en el 2021. Hasta el día de hoy hay cosas que mi cerebro borró y no logro recordar. Son horas y horas desesperantes en un bus, en un camión herméticamente cerrado, donde apenas se puede respirar. Nadie dijo que sería fácil. El paso por Honduras fue uno de los más complicados. Nos llegaban noticias de accidentes, de muertes. Perdíamos la noción del tiempo, nos paró la policía y tuvimos que pagar. La policía paró el ómnibus, subieron pertrechados con armas, nos quitaron los pasaportes y bajaron a 2 mujeres. Estábamos aterrados, querían quedarse con las mujeres. Había lugares en que subíamos montañas, sentía mucho dolor en los oídos, nos sentíamos solas y con miedo. Choferes drogados manejaban a mucha velocidad y pasaban por las curvas que nos aterrorizaban. Íbamos en camiones de transporte de animales, vacas, con un olor insoportable, sentados en el piso para no ser vistos. 12 horas en una lancha. El cambio del río para el mar fue brusco. La lancha se levantó. Rezábamos a las 20,000 vírgenes. Dormíamos por turnos, de a poco, para protegernos. Nos hicieron bajar y entrar a un lugar inmundo y nos trancaron. Nadie nos decía nada. No teníamos información. Para mí era un secuestro. Nosotros no tenemos la idea de que es una frontera. Aquí la percepción de la frontera. La policía te exige dinero. En el cruce de fronteras que hay cosas que las tengo bloqueadas, no quiero recordarlas. La frontera es muy peligrosa. Los cárteles que la dominan te obligan a pagar dinero. Tienes que pagar. Es un territorio dominado por ellos. En cuanto a la percepción del riesgo a ser asaltadas, violadas, secuestradas o muertas. Mi cerebro no quiere recordar la responsabilidad de una madre de arrancar con su hija sabiendo las cosas que pueden pasar en el camino. Con ella atravesé el Darién, riesgo para la vida, llegar a un país desconocido con una lengua diferente y difícil de mantener un ritmo de trabajo como requiere el capitalismo. En el ómnibus de 40 montaron más de 100 personas. El que saque un teléfono le doy un tiro. Un estrecho de río que sale al mar, muy contaminado, mucho mal olor, basura, ropa, restos de comida, pomos plásticos. Tantas personas se empujaban unos a otros, miles y miles de personas para subir a las lanchas. De noche, todo muy rápido, pues ellos tienen miedo a la policía. El oleaje contra la lancha era imponente, no nos veíamos ni las manos. Casi caigo al mar. Me sujetaba de una tabla que estaba suelta y el agua la levantaba. Cuando llegamos, mi niña quedó completamente rígida, no caminaba, no hablaba. En la frontera de Guatemala andábamos con una ametralladora en la camioneta. Cruzábamos el río con tablas sobre gomas por unos 15 minutos. Pasé mucho miedo. Los otros nos dejaron tirados en el bosque. El coyote no apareció más. Al parecer se reorganizaron horas y horas y mi esposo no llegaba. Y otras familias con niños pasando en las mismas condiciones. Cuando llegamos al río Bravo teníamos que cruzar. Estaba a punto de desmayarme. Supuestamente no estaba alto. Vivencias más importantes, mujeres caminando solas, sin guías caminando y niños también viajando solos, encontrar muertos en el camino de la frontera. Había que correr, no podía más, no podía correr. La gente que había viajado con nosotros desde Cancún nos abandonó en el desierto. 9 días que se convirtieron en más de 60. Imagina cruzar de noche un río crecido por un puente colgadizo de tablas y cuerdas, en tablas sobre gomas. Aquí el impacto también en la salud física, emocional, estuve muy deprimida, lloré mucho, el miedo me provocaba náuseas y palpitaciones, la parte más sufrida es la psicológica, me afectó psicológicamente la travesía en mi vida actual, tanto que como consecuencia del estrés se me están aflojando las muelas. Bueno, algunas ideas inconclusas. Las narrativas aportan otro lugar desde donde comprender la emigración. El estudio favorece el diálogo con y entre las ciencias sociales para pensar la migración como fenómeno situado. Las mujeres migrantes portan en sus cuerpos marcas sociológicas, culturales y políticas que las convierten en cuerpos generizados, racializados, etnizados, desterritorializados, que cobran significados otros en estas dinámicas migratorias. La frontera es un espacio que responde a una construcción tradicional del orden de género configurado desde relaciones de poder.
La violencia sexual se agrega a las múltiples violencias a las que se exponen las mujeres en estas travesías. Esta violencia pretende disciplinar a las mujeres. Es una herramienta para la vuelta al hogar patriarcal de ella. O sea, la emigración no es su lugar. Los resultados preliminares de este estudio indican la diversidad de perfiles, mujeres en su mayoría en edad reproductiva, en formación universitaria de todas las regiones del país, sin expectativa en lo que ofrece el mercado laboral en Cuba para su proyecto de vida, diversidad en las redes de apoyo, pocas hicieron la travesía siguiendo la ruta del Darién, otras por el turismo de los volcanes. A todas les es en común el miedo, el sentirse inseguras, sentirse cuerpo objeto, cuerpo mercancía en manos de coyotes, amenazas, violaciones, cuerpos que no quieren recordar. En el análisis de estas experiencias sobre las trayectorias de mujeres que atraviesan fronteras en un contexto migratorio, retomamos las palabras de Heidegger para vislumbrar la narración como un canto, en el sentido de que cantar el canto significa estar presente en lo presente mismo, significa existir. Hay en la vida historias que se mueren en las gargantas mismas de quienes las cuentan, y hay otras, muy a su menester, que viajan a través de conductores invisibles hacia otros oídos. Así hemos querido hoy llevar hasta otros oídos estas narrativas. Muchas gracias por la atención y por la escucha. Muchas gracias, Ania, muchísimas gracias. Una presentación que realmente nos hace sentir y pensar al mismo tiempo. Gracias. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente ponencia, que es de nuestra amiga Leal. Vamos a pasarte a Raquel primero, ¿no? Y después, ¿te parece? ¿O quieres? ¿Estás lista? Sí, estoy, sí. Sí, porque ¿Me ven? como Yo no me veo Zaida, a mí misma, entonces no sé no si te me ven. preocupes, como Zaida no está, vamos a dejar la grabación para la última. No creo que Ok, esté Zaida. Por si acaso aparece. ok. ¿Puedo Sí, seguir? si quieres. Ok. Yo Eh, no tengo un PowerPoint. Dime, dime. sí, nada más voy a dejar de grabar y volver a grabar, si no te importa.